El potencial de membrana de la neurona en reposo es la diferencia de carga eléctrica que existe entre el interior y el exterior de una célula, en donde para registrar el potencial de membrana de la neurona en reposo se sitúa un electrodo en el interior de la neurona y otro electrodo en el exterior de la misma. Cuando hablamos de la base iónica del potencial de reposo, hablamos de la razón de que ocurra la distribución desigual, y esta se puede explicar a través de dos factores que mantienen la homogeneización, como el movimiento aleatorio, que es en donde las moléculas se movilizan dentro y fuera de la neurona gracias al gradiente de concentración, que es cuando las moléculas tienden a dirigirse de un lugar de mayor concentración a un lugar de factores que contrarrestan la homogeneización, que son el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo no requiere energía, contribuye a la distribución desigual de iones de sodio, potasio, cloro e iones proteínicos, cada uno con diferente permeabilidad. Moléculas de potasio y cloro pasan fácilmente por la membrana celular, mientras que las moléculas de sodio atraviesan con dificultad y los iones proteínicos no atraviesan. Y el transporte activo requiere energía, ya que las moléculas se mueven en contra del gradiente de concentración, que va de menor a mayor, es decir, como ir a contracorriente. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es la generación y conducción de los potenciales postsinápticos. Para abordar mejor el tema les voy a hablar sobre los neurotransmisores, y estos que son son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. Luego de que se unen los neurotransmisores con los receptores postsinápticos, pueden producirse dos efectos. El primero, la hiperpolarización. Esto sucede cuando el potencial de membrana se vuelve más negativo en un punto particular en la membrana de la neurona. Y el segundo es la despolarización. Esto ocurre cuando el potencial de membrana se vuelve menos negativo o también más positivo. A las despolarizaciones postsinápticas también se las llama potenciales excitadores postsinápticos o por sus siglas PEP, porque aumentan la posibilidad de que la neurona descargue. Por el contrario, las hiperpolarizaciones postsinápticas se denominan potenciales inhibidores postsinápticos o por sus iniciales PIP, debido a que disminuye la posibilidad de que la neurona dispare. También existen algunas características. Una de ellas es que las respuestas son graduadas. Otra, que las respuestas son muy rápidas, incluso pueden considerarse instantáneas. Y por último tenemos que la transmisión de los PEPs y de los PIPs es decreciente. Es decir, que se disminuye a medida que se transmiten a lo largo de la neurona. Los potenciales postsinápticos que se producen en una única sinapsis tienen un débil efecto en el disparo de la neurona postsináptica. Cuando los PEPs y los PIPs graduados son conducidos de manera decreciente al cono axónico, y si la suma de las despolarizaciones e hiperpolarizaciones llegan a la sección del axón adyacente al cono axónico, es suficiente para despolarizar la neurona, llegando a un umbral de excitación llamado potencial de acción, que es una inversión momentánea masiva. Los potenciales de acción son respuestas todo o nada, es decir, se producen en toda su amplitud. Para que una neurona dispare o no depende de la suma o combinación de una serie de señales individuales denominado integración. Las neuronas se integran de dos maneras, espacio y tiempo. De acuerdo a la sumación espacial existen tres combinaciones. La suma de PEPs locales, producidos en cualquier parte de la membrana receptora, forman un PEP de mayor amplitud. 2. La suma de PIPs simultáneos para formar un PIP de mayor amplitud. Y 3. La suma de PEPs, PIPs y simultáneos para anularse entre sí. En cambio, la sumación temporal representa cómo se suman los potenciales postsinápticos producidos rápidamente uno tras otro para construir una señal mayor. Al hablar de la afluencia sobre el disparo de la neurona, esta depende de un mecanismo de amplificación de las señales dendríticas, originadas lejos de sus cuerpos celulares. Ahora vamos a hablar de la conducción de los potenciales de acción. Este proceso abarca tres fases. La fase ascendente. En esta grandes cantidades de sodio entran a la neurona y salen grandes cantidades de potasio. Termina cuando los canales de sodio se cierran. Fase de repolarización. Los canales de potasio se cierran, luego de que una gran cantidad de estos salieron. Hiperpolarización. Por la salida de potasio, la negatividad de la neurona sobrepasa los porcentajes del potencial de reposo. Todos estos procesos se dan gracias a los canales iónicos controlados por voltaje, que se abren y cierran según el nivel de potencial de la membrana. La bomba de sodio y potasio restablece a la neurona al estado de reposo.
Potenciales refractarios. Existen dos clasificaciones. Absoluto. Periodo de 1 a 2 milisegundos donde es posible provocar un segundo potencial de acción. Relativo. Periodo donde es posible provocar una segunda descarga, pero solo si se aplica una estimulación superior a la normal. Estos periodos refractarios son los responsables de que los potenciales de acción se trasladen en una sola dirección, y es responsable de que la frecuencia del disparo neural se relacione con la intensidad de la estimulación. Conducción axónica de los potenciales de acción. Una vez generado un potencial de acción, este se transmite a lo largo de la membrana de forma pasiva hasta los canales de sodio, controlados por voltaje, permitiendo de que estos se abran y grandes cantidades de sodio entren a la neurona y así generen un potencial de acción. Este proceso se repite varias veces hasta que se desencadene un potencial de acción real en los botones terminales. Si se aplica una estimulación con gran intensidad en el terminal del axón, esta viajará al cuerpo celular. Este fenómeno se llama conducción andrómica. Si la conducción axónica se da de forma habitual, se denomina conducción ortodrómica. Hay que recordar que los potenciales de acción no se degeneran y que son más lentos que los PEPs y los PIPs. Conducción en los axones mielínicos. En los axones mielínicos, los iones solo pueden pasar a través de la membrana iónica de los nódulos de Ranvier. La mielinización aumenta la velocidad de las conducciones, puesto que la conducción a lo largo de segmentos mielínicos se produce de forma pasiva e instantánea. Así la señal salta a lo largo del axón entre nódulo y nódulo. Se produce por supuesto un ligero retraso en el paso de cada nódulo de Ranvier, mientras se genera activamente el potencial de acción, pero sigue siendo mucho más rápida que los axones no mielinizados. Velocidad de la conducción axónica. La conducción es más rápida en los axones de gran diámetro y los que se encuentran mielinizados. Un ejemplo de esto son las neuronas motoras en los mamíferos. La velocidad de conducción máxima de las neuronas motoras humanas es de aproximadamente 60 metros por segundo. Transmisión sináptica. Una visión general de 5 aspectos de esta transmisión nos permite entender la transmisión química de señales de una neurona a otra. Estructura de la sinapsis. La mayor parte de la comunicación entre neuronas se lleva a cabo a través de la sinapsis. Tipos de sinapsis. Existen diferentes tipos de sinapsis que se clasifican según el lugar en donde se une una neurona con otra. Existen también otros tipos de sinapsis que se clasifican en sinapsis dirigidas y no dirigidas, siendo las dirigidas las más frecuentes. Síntesis, empaquetamiento y transporte de las moléculas neurotransmisoras. Dos categorías dividen las moléculas clasificándolas en pequeñas y grandes. Antes se creía que cada neurona sintetiza y libera solo un tipo de neurotransmisor, pero ahora se sabe con certeza que muchas neuronas contienen 2 neurotransmisores. A este fenómeno se le denomina coexistencia y hasta ahora casi todos los casos implican un neurotransmisor de molécula pequeña y un neurotransmisor peptídico. A este proceso se le conoce como exocitosis y se produce cuando el potencial de acción llega a los botones terminales y abren canales de calcio que ingresarán al botón terminal y se unen a una molécula llamada calmodulina y provocan que las vesículas se unan a la membrana presináptica y vacíen su contenido en la hendidura sináptica. Los receptores son proteínas que contienen puntos de unión solo para determinados neurotransmisores. Existen subtipos de receptor en diferentes áreas del encéfalo y por lo mismo se pueden enviar mensajes a estas distintas zonas. Los efectos del ligando en este caso pueden variar dependiendo del tipo de receptor. Los receptores ionotrópicos están asociados a canales iónicos controlados por ligando. Cuando el neurotransmisor cae en el receptor, abre el canal iónico y deja entrar o salir los iones alrededor. Puede abrir o cerrar el canal de inmediato. Causa un cambio más rápido en la siguiente neurona. Los metabotrópicos están asociados a proteínas G y segundos mensajeros, donde el primer mensajero es el neurotransmisor. La unión de este tipo de receptor puede tener efectos concluyentes y duraderos. Existe un tipo de neurotransmisor metabotrópico especial, los autorreceptores, cuya función es el controlar la cantidad de neurotransmisores que hay en la sinapsis, reducir cuando hay mucho y aumentar cuando hay poco. Son mecanismos que finalizan los mensajes sinápticos. En la recaptación, los neurotransmisores liberados reingresan en los botones presinápticos.
En la inactivación enzimática, el neurotransmisor es degradado, inactivado o descompuesto en sinapsis mediante la acción de enzimas. En la reutilización, los neurotransmisores o productos de degradación son llevados al botón y reutilizados independientemente de su mecanismo de inactivación.